Miren lo que acabo de notar esto. Abril, septiembre. ¿Y por qué no corregí esto? ¿Cuándo empezamos nosotros? Agosto, septiembre. Tenemos aquí 13 de septiembre. Hemos empezado el 6 de septiembre. Del 6 al 12. Entonces aquí hay que... ¿ven? Eso porque se salió. ¿Hasta cuándo sería? 6 más 7, 13, ¿no? Ah. 6 al 13, al 12. Y creo que no era así con mayúscula, creo que era todo con minúscula. Bueno. Sí, pues es minúscula, ya la puse en mayúscula aquí. Bueno, eso me preocupa porque en la otra sección parece que me han restituido otra ola. O sea, un momento anterior, un momento anterior. Y hay cosas que no están. Bueno, vamos a ver aquí el acabado superficial. Mecanismos, transmisiones, plantilla calificada, elementos roscados, normas de tornillos, roscas, acabado superficial, acá está. Esto se lo voy a poner visible para ustedes también, ahora. Vamos a ver. A ver. Esta ya puedo salir. Acá también viene la fecha, qué raro. Yo me acuerdo que si yo le puse estos banners, entonces se supone que ha corregido esto. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Ahorita les había puesto. ¿Dónde estamos? Allá va acabados superficiales. Eso. A ver, veamos esta parte. Miren, este es un material de la Escuela Técnica Superior de Tecnología Mecánica, este español es aquí. Acabado superficial. Definición. ¿Qué es el acabado superficial? Miren. Es, bueno, el acabado, su nombre lo dice, acabado. ¿Cómo termina la pieza? ¿Cómo termina la superficie de una pieza? O las diferentes superficies de una pieza, ¿no? La superficie real, límite que separa el cuerpo del resto de la pieza, separa la pieza del espacio. Esa es la superficie. La cáscara, como quien dice, ¿no? Allí, la superficie es real es una y la superficie teórica es otra. Igual que en las cotas, las medidas. Una es la cota real y una es la cota nominal, la cota teórica. Y sabemos que la cota real, inclusive la cota real, tiene sus tolerancias y podemos decir, es una cota aceptable si es que está entre una tolerancia, tiene una tolerancia. Exactamente lo mismo aquí, la superficie real tiene ¿qué digo? Un acabado que va a salir del proceso de fabricación.
Si se fabricó en torno, si se fabricó por laminación, se fabricó por extrusión, se fabricó por torneado, por fresado, entonces va a tener diferentes tipos de superficie. Va a haber superficies más ásperas, superficies más lisas, y esto es el acabado, ¿no? Dependiendo del proceso de fabricación, nosotros debemos exigir, por ejemplo, si hay dos piezas que van a girar una sobre la otra, o sea, van a mover relativamente, esas superficies no tienen que tener imperfecciones, tienen que ser superficies prácticamente lisas, porque ahí van a ir con tolerancias para que no haya vibraciones, no haya ruido, no haya desgaste, calentamiento, no haya fricción. Entonces las superficies deben tener una tolerancia bien fina, y las superficies para ese caso van a tener que ser de una manera bien lisas, bien finas. A eso se llama la tolerancia, perdón, el acabado superficial. Hay desviaciones dimensionales, como decía, hay desviaciones de forma y de posición, ¿no? Hay de ondulación y de rugosidad. Esta de rugosidad es la que vamos a ver ahora, la rugosidad. Cuán rugosa es la superficie, cuán fina, cuán lisa es la superficie, ¿no? Superficie efectiva, aquí superficie efectiva, es la superficie realmente obtenida. Ya, yo digo que esta superficie debe tener tal acabado, ¿ya? ¿Cómo se mide la rugosidad? Bueno, aquí en rugosidad hay muchas teorías, hay varias teorías aquí. Por ejemplo, una pieza terminada, supongamos exagerando, esta es la superficie. Es plana, ya es una superficie plana, pero realmente ha salido así. ¿Por qué? Por el proceso, pues ha habido un proceso de desgaste con una herramienta, y me salió así ondulada. ¿Ya? ¿Se acuerdan de planitud, de rectitud, de linealidad, de todo eso? Aquí en el acabado superficial también se tiene que... Esto es más chiquito aún. Estas son ondas más pequeñitas, es en la superficie nada más, ¿no? Sentido de las marcas. Las marcas, miren, los movimientos pueden ser, depende de cómo se haya fabricado, si la pieza es la que se movió o si la que se movió fue la herramienta. Entonces va a dejar huellas en una o en otra dirección. Esas huellas o el sentido de las marcas que deja la superficie, bueno, me va a depender del movimiento, en qué sentido se mueve. Sentido de las marcas, el sentido de la exploración, ¿no? Vamos a para ver qué pasa si yo muevo la pieza en esta y pongo un sensor aquí de rugosidad. Si la muevo en esta dirección, prácticamente no va a haber mucho cambio de rugosidad. Pero si la muevo en la otra dirección, ahí sí voy a ver la ondulación. No va a haber mucha rugosidad, ¿no? El perfil se puede descomponer en el perfil de la forma y perfil de la ondulación y perfil de rugosidad R. ¿Ya? Perfil de ondulación, de la forma ya hemos visto planitud, rectitud, eso de aquí. Perfil de la ondulación de acuerdo a dónde están, cómo se han hecho las marcas de la herramienta de trabajo. Y perfil de rugosidad, o sea, cuán rugosa es la superficie y en qué dirección está esa rugosidad, ¿no? El aparatito que me sirve para medir la rugosidad es un aparato así, es un transmisor aquí, bien sensible este de aquí. Esta es una superficie supuestamente plana, bien lisa, pero exagerando es así, la rugosidad es así, la superficie de la pieza es así, ¿no? Exagerando. Estos son micras pues, de altura, no se notan estas profundidades, los valles y las crestas, se llaman aquí valles y crestas. ¿Ya? Este es el rugosímetro del aparato que sirve, un seguidor, un palpador, que por medida que se va subiendo, va moviéndose, va mandando a un codificador, un transductor se llama, electromecánico, que por el movimiento de esto que sube y baja, me va a medir el grado de rugosidad de acabado superficial que tiene la pieza, ¿no? Muchos operarios, muchos mecánicos, simplemente pasan la mano y con la mano dicen, esto tiene tal rugosidad,
por experiencia, porque ya conocen las superficies y pueden dar un valor numérico. ¿Ya? La aguja, el seguidor, acá hay una mota, eso es una almohadilla que sirve para que, claro, esto no salte, esta hojita no sobresalte. Entonces solamente sube, baja aquí, no se mueva todo el aparato aquí. ¿No? Eso sirve de apoyo ahí, y solamente que al moverse la hojita va a mover esta parte de aquí nada más, y no se va a mover todo. ¿No? Ese es el rugosímetro, aquí. Las líneas, bueno, bien, ¿cómo se calcula aquí? El movimiento del pasador se recoge en el eje X, el movimiento del palpador, mientras que el movimiento del palpador en dirección perpendicular registra las desviaciones existentes en el perfil de la pieza, ese perfil. Hay las crestas y los valles, y una línea media por ahí, una línea media, ¿okay? Entonces se calcula la rugosidad en una determinada longitud, se ve cuánto subió, cuánto bajó, hay partes positivas, hay partes negativas, o sea, hay valles y hay crestas. Bueno, las crestas, se trata de que las crestas se aplanen y cubran estos valles, estos huecos, para que tengamos una rugosidad, una superficie bien lisa, ¿no? El sistema adoptado por UNE e ISO, que es una normas nacionales españolas, es UNE, y la ISO ya la conocemos, es el único organismo normalizador, se considera como una referencia, la línea media o la línea promedio, la línea media, línea promedio, ¿no? Y se dan pues diferentes teorías, como dije, ¿no? Por ejemplo, la línea media aquí de esta rugosidad, de esta superficie. La línea media, esto se calcula con, no sé si han hecho estadística, ustedes en estadística han visto ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama en estadística esto? Si tienen una curva así que tiene esta forma, ustedes pueden representarla mediante una línea. El comportamiento es lineal, más o menos lineal. No hay una onda, ¿no? Eso se ve que es lineal, porque todo lo que está más o menos al medio, todo lo que está hacia arriba, las crestas, pueden llenar los valles aquí abajo y me va a dar cero, me va a dar una línea plana, ¿no? Teóricamente. Eso. Sistema de referencia se puede tomar, como dije, la línea media, aquí, para poder ver que lo de arriba cubra los huecos acá. Entonces ahí tenemos la línea media, eso se llama línea media. Ahí se coloca el eje X y ahí se va a calcular unos números, ¿no? En una longitud media más o menos, no, una longitud que me va a dar una aproximación, o sea, me va a permitir inferir que toda la pieza tiene esa misma rugosidad, ¿no? Para la pieza voy a calcular en una determinada longitud. Y hay longitudes de medición de diferentes 0,8, 0,25, 0,25, 0,8, ¿no? Esos valores del palpador. Entonces, para arriba, para abajo, ¿ok? Como le dije, el palpador recorre una cierta longitud. Y ahí vamos a ver qué valores me ha dado el palpador, qué valores puedo obtener de ese palpador, ¿no? Y después se puede calcular estas rugosidades, ¿no? Se puede calcular, se puede hacer categorización. Esta es la norma, ahí dicen, la profundidad de perfil de una longitud básica es la que recorre el palpador, ¿no es cierto? ISO, la norma es 4287/1, es la máxima distancia entre el pico y el valle de una longitud básica, ¿no? Estas son longitudes básicas que se consideran aquí. Entonces, lo que me dicen aquí es la máxima distancia entre el pico y el valle. El pico y el valle más profundo y el pico más alto.
Esa sería la máxima distancia. Ese es un valor RT1, un valor RT2 en la segunda longitud básica. Voy a tener otro valor, es más grande en este caso. En este tercer RT3 tengo el más grande. Se toman estas medidas. Eso es lo que me da el palpador. Entonces, RI, ¿qué es el RI? El RI, RI es la profundidad máxima del perfil ISO 42871. ¿Ya? Es la profundidad máxima del perfil, ¿no? El RI es la profundidad máxima del perfil. Profundidad máxima del perfil, lo más profundo que es este valle de acá. O más o menos por ahí está, ¿no? El máximo valor. Es la mayor distancia pico-valle de todas las longitudes básicas. Entonces, de todas las longitudes básicas, esta distancia y esta. La más grande de todas estas distancias, a ese se le llama la rugosidad I, RI, ¿ya? La más grande de todos estos picos. Eso es lo que dice esta norma, ¿no? Bien, parámetros de rugosidad no promediados a el PNI. El PNI, eso no es en altura, ¿no? Dice el RB, es otra rugosidad. Profundidad de pico ISO 42871, la misma norma, ¿no? Es la profundidad máxima del perfil por debajo de la línea media dentro de la longitud de evaluación, ¿no? Dentro de la longitud de evaluación, me dicen la profundidad máxima del perfil por debajo de la línea media. Esta es mi línea media, entonces la profundidad más grande a partir de la línea media para abajo, ¿no? La profundidad más grande es esta de acá, o esta de acá. Acá hay dos casi no parecidas. IB3, IB4, hay IB5 más arriba, IB1 está más abajito, IB2, ¿no? Estos son ¿Cómo afecta esto en las tolerancias? Estos son valores bien pequeñitos, ¿ya? Mi tolerancia, por ejemplo, a la línea media de acá puede llegar mi diámetro. Imagínense que este es un eje. El diámetro nominal llegaría aquí. No es es el diámetro. La línea media tendría que ser, si esto es real, entonces la línea media vendría a ser la cota real de la pieza. Pero esa pieza tiene una tolerancia, ¿no? De la tolerancia. Esa tolerancia va a afectar este valor de rugosidad. Las tolerancias son un poquito más grandes. Estas rugosidades están entre 3 micras, 3,36 hasta 50 micras como máximo. Y las tolerancias también a veces, tolerancia máxima o juego máximo, juego mínimo, están en el orden de las 15, 12, 10 micras. Entonces sí hay una pequeña interferencia. Por eso, para que no haya mucha interferencia, lo que se quiere es cuando se tiene un ajuste bien preciso, entonces necesito que las superficies sean lo más plano posibles. O sea, que no tengan estas tolerancias, esas rugosidades así con picos más altos, más bajos. Entonces hay que buscar una rugosidad la más básica de todas, ¿no? ¿Cómo se obtienen los valores de rugosidad? Bueno, esto es la norma 42. ¿Cómo se hace el estudio de la rugosidad? Finalmente, lo que nos va a hacer, bueno, se va a hacer aquí es, vamos a tener tablas para ver la rugosidad de la superficie. ¿Qué ha hecho la ISO? Ha formado nuevamente algunos escalones para encontrar, miren, RA sale como una integral de todo esto. Miren, el RA es esto, este valor numérico, es la integral 1 sobre la longitud del recorrido
el palpador, de 1 sobre LM, de la integral de 0 a LM, de 0 hasta LM, de I por diferencial de X. O sea, el área es áreas positivas, áreas negativas, y al final de ese integral me va a salir un área que puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso me está saliendo, supongamos que sale positiva, sale acerca del área, es integral. La diferencia de todo lo positivo y todo lo negativo salió positivo acá, ¿no? Esa es la manera de calcular un valor de rugosidad RA. ¿Cómo se calcula también esto? Con la suma de todos los valores positivos más los valores negativos y todo eso entre la longitud total, ¿no? Pero los valores negativos más es con su signo, entra con su signo. O también el RDA se hace el I1 más I2, pero todo en valor absoluto ahora. I1 más I2 más I3, o sea, cada uno de estos puntos en valor absoluto. Esta distancia ahí, esta distancia aquí, y en valor absoluto se suma y se divide entre un promedio de todas ¿qué les digo? Las ordenadas de estos puntos. Las ordenadas de todos estos puntos. I1 más I2 más I3 más I4, pero en valor absoluto. Y eso voy a sacar en promedio, lo divido entre todas las n picos y valles que hemos encontrado. Entonces de ahí sacamos también el RA, ¿no? Es otra manera más práctica. Hay otras maneras de calcular el RZ, tiene otra forma, ¿no? Ahorita estamos en el RA, es que de la ISO. ¿Cómo se miden los parámetros de rugosidad? Se miden en micras y se han formado estos escalones, 12 escalones aquí. La ISO ha formado estos 12 escalones. Los han mencionado así como N1 hasta N12, donde el N12 es el más vasto, es el más ordinario, la superficie más rugosa, más fea, que tiene 50 micras de rugosidad. El valor de RA, ese valor de RA, este valorcito de aquí, va a ser 50 micras. O sea, esto es los picos y los valles. En promedio, los picos son un poquito, en este caso 50 micras para arriba, ¿ya? Los picos son más grandes que los valles, y por eso me da para arriba. El RA se toma en valor absoluto siempre, ¿no? O sea, el valor puede salir para abajo, pero se considera siempre positivo. Entonces, el RA va a ser entonces este valor de aquí. Y miren cómo esto se ha clasificado solamente la mitad. 25, la mitad. 25, 12, 5, la mitad. 6, 3, la mitad. 3, 2, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, cada vez la mitad. Miren, el N1 tiene 0.025. Tiene 25 milésimas de micra. El RAN1, 25 milésimas de micra. Esta tiene 50 milésimas de micra. ¿Eso qué significa? Que la superficie es tan lisa, no tiene casi nada de picos ni valles, que si ustedes ponen una superficie sobre otra superficie con este acabado superficial, parece que fuera uno solo, se pegan y es bien difícil despegarlas. Se pegan como si fueran imanes, uno se pega contra la otra, dos placas, por ejemplo, que tengan esa rugosidad. Se pegan y no hay aire entre las placas, ni un intersticio, ni una burbujita de aire dentro de las dos placas, porque no hay espacio para eso, ¿no? Es tan pequeñita el espacio, la rugosidad, miren, es R0,05, son 50 milésimas de micra, o 5 centésimas de micra, si quieren, 5 centésimas de micra. Es casi nada. O sea, no hay espacio, esto está tan cerrado, esto de aquí, que prácticamente no hay valles, no hay huecos. Si ponen una placa encima de la otra placa, no hay ni un pedacito, ni un poquito de aire entre las placas. Si aquí pongo una placa con esta rugosidad, con otra placa con esta rugosidad, ahí hay bastantes espacios donde puede acomodarse el aire. Entonces es fácil sacar esto, pegar, despegar. Cuando no hay aire aquí, es bien difícil despegar las plaquitas.
Solamente que hay que deslizarlas una sobre la otra para que se puedan despegar. Pero si la tratan de despegar directamente, no se puede, porque no hay vacío, se crea, mejor dicho, un vacío ahí dentro y es difícil. ¿Para qué se usa eso, por ejemplo? Para hacer mediciones de espesores. Trae una placa de cierto espesor y tiene tanta precisión del acabado superficial que ustedes pueden juntar 2, 3 plaquitas, una de diferentes medidas, para buscar un espesor, por ejemplo, para medir una ranura chiquita. Entonces juntan 2 plaquitas, esas o 3 plaquitas, y dan la medida exacta. Entonces con eso pueden deslizar y pueden medir, pueden calibrar el ancho de la ranura, ¿ya? Normalmente estas piezas de N6, N7, acá con una micra, 1.6 micras, esto es un acabado ya fino. Estos son acabados finos, desde N6 para acá. Estos son extremadamente finos. Estos se usan para instrumentos de medición, para instrumentos de alta precisión, ¿no? Para eso se usan todos estos acabados superficiales, ¿ya? Estos son para piezas normales. Este es un acabado fino, es fino. Esto es fino, hasta 3.2 son finos, más o menos. Estos de acá son más o menos acabados vastos. Y el otro es demasiado vastos, pues 50 micras ya eso es una tolerancia más que un acabado superficial. Que sale, por ejemplo, del proceso de fabricación. En el proceso de fabricación, las piezas torneadas salen con N9, N10, o sea, con 6.3 micras de RA o 12 micras de RA. Entre estos dos límites puede estar un torneado, un fresado. Un pulido, ya estamos por acá en el 7, en el 6, un pulido, un rectificado, son valores en el 6, en el 7. ¿Ya? Un fresado, se queda un acabado más o menos, mejor que el torno, pero un poquito, bueno, puede ser 6, o sea, N9. Por ejemplo, dice N7, el RA está entre 1.6 y el 3.2, acá, 1.6, 3.2. El N7 está entre 6 hasta 3.2. El N8 es desde 3.2 hasta 6.3. Ustedes pueden tener una rugosidad de 3.3. Ah, eso es N8. Si usted tiene una rugosidad de 5, es N8. Una rugosidad de 6 micras es N8. 6.3 ya eso es N9. Desde 6.3 hasta 12.5, eso es 9, N9. Profesor, N10, una pregunta. sí. SRA, ¿qué es lo que representa en la práctica? O sea, la distancia de una línea base hacia el pico. No. La línea base hasta el pico, eso es el pico, esto aquí, no, la línea, el RA es esta, ¿qué les digo? Es la diferencia que hay entre las áreas que están hacia arriba y las áreas que están abajo, la suma de las áreas positivas menos las áreas negativas. Si me sale ese positivo es para arriba el RA, ¿ya? Porque tengo que dividir entre toda la longitud. Es este integral, pues este integral es eso. Y diferencial de X es el área. El área de toda esta, la positiva, negativa de toda esta área, dividido entre toda esta longitud. Eso me va a dar el RA, ¿no? Que puede ser para arriba o puede ser para abajo. Pero como le dije, ese RA siempre se toma el valor positivo, el valor absoluto. Es la distancia que hay desde la línea, de esta línea, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Este es el valor del RA. Por eso le decía, si RA es 50, ya eso es una tolerancia, ¿no? Desde la línea real es una tolerancia. Entonces, este RA me mide solamente esta desviación de los picos y los valles, ¿no? Que puede ser para arriba o para abajo, porque es tan chiquito esta tolerancia, como en micras, estamos a 50 micras, 25, y normalmente trabajamos acá nosotros, desde N6 hasta N10. Eso es en el caso de las piezas mecánicas que nosotros usamos, que trabajamos, ¿no? Esto también está normalizado. El RQ es otro tipo de rugosidad. Es media cuadrática, se integra, el RQ es esta.
raíz cuadrada de la misma integral, pero con y cuadrado. En el otro caso era la integral de y diferencial de x. Ahora es y cuadrado diferencial de x. Pero hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿ya? Para que tenga más o menos el mismo, es casi parecido, ¿no? Pues hay una ligera diferencia, ¿ya? Esto es más preciso, ¿por qué? Porque el y cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser positivo. En cambio, el RA, como les dije, puede salir hacia arriba o puede salir hacia abajo. Entonces, hay que tomarle siempre el valor positivo. Pues el RA siempre la suma de los positivos, de los valores absolutos, sobre n, el número de picos o número de valles, ¿no? Es el RQ. Bueno, RQ no es, no tengo acá. Acá tengo la tabla del RA nada más. RQ se puede ver con esto que es el tema de simbología DIN. Este es, perdón, esa de simbología es DIN 4761. Y miren, esto se mide ya no con numeritos, bueno, los números están acá, pero el tipo de rugosidad es este, el rugosidad. Pero se miden con triángulos, ¿no? La rugosidad son 4 triángulos, es bien fino. 3 triángulos, un poquito más vasto. 2 triángulos, un poquito menos. Un triángulo es hasta 160 y de aquí hasta 1000 me va a salir ya vasto. Esto es sumamente vasto. Se hace con un símbolo, es una ondita así, como aproximadamente, y así, ese es el símbolo para esto. Y de cómo me salen estos valores, miren acá, esto es otra vez el 1000, 630, 400, 250, 160, está creciendo, está disminuyendo la rugosidad. 6.3, 4, 2.5, 1.6, 1, 0.63, y esto es más fino por acá, ¿no? Hasta 0.04, esos 4 triángulos, ¿no? Y miren los procesos de fabricación, me están dando aquí el tipo de rugosidad. Por ejemplo, una fundición en arena me va a dar una totalmente vasto, pues, la superficie. Imagínense la fundición en moldes de arena. Voy a vaciar la pieza y cuando desmolde, le saco la arena, esto me va a quedar, la rugosidad va a ser pues demasiado áspera. Es desde 1000 micras hasta 1 milímetro, podría haber ahí de rugosidad. Entonces, bueno, ¿cuándo se usa fundición? Cuando no necesito mucho acabado fino, ¿no? El acabado no tan fino. Cuando no es importante, pero en una pieza de fundición, de repente alguna parte, algún eje, algún agujero, alguna superficie, necesito darle un acabado superficial. Bueno, ahí hay que hacer ya maquinado. Hay que maquinar y darle el acabado superficial necesario, el que necesitemos. Tienen una fundición en coquilla. Coquilla es un molde de metal, ¿ya? Una fundición fina, ya con la coquilla misma bien pulida, con buen acabado. Entonces aumenta un poquito, mejora un poco la rugosidad, pero sigue siendo baja. En esta parte de aquí, forja con estampa o forja libre, me dan, miren, la libre me da una rugosidad más baja, como si fuera la misma fundición en arena, inclusive más baja. No tan, mejor dicho, la rugosidad no es fea. Lo que pasa es que aquí hay más ondulación, porque como la forja se hace golpeando, entonces en un sitio es más, pueden golpear más el aparato de golpear, el martillo, el martinete o la prensa para golpear, para forjar. A veces golpea más a un lado que a otro lado, entonces como se va moviendo, eso va golpeando por acá, por acá, por acá, entonces en algunos sitios va a ser más golpeado que en otros sitios, porque eso es manualmente, hacer una forja libre. Cuando es con estampa, ¿qué es estampa? Estampa es ponerle una plancha, por ejemplo, quiero hacer forjado
pero que me dé, por ejemplo, triángulos. Entonces voy a poner una estampa, una especie de molde, una estampa, y ahí vamos a golpear encima de la estampa, ¿ya? Encima de la estampa. Y la estampa, como está plana, la estampa tiene una forma ya, va a ser un poquito mejor el acabado. Va a ser un poquito mejor. Luego tenemos la laminación en caliente, también es un poquito vasto. Laminación en frío, ahí sí tengo un mejor acabado superficial. Mejor acabado, laminación en frío. Estirado, el estirado también me da muy buen acabado. Y el estriado fino, el estirado fino, me da mejor todavía. Ya estamos en 4 triángulos. Estas de compresión, el prensado, el acuñado. ¿Qué cosa es el acuñado? O sea, una prensa que hace, por ejemplo, las monedas se hacen acuñando. Se le estampa una imagen, bueno, una especie de las letras, eso por un golpe, un acuñado es una prensa que baja y me marca eso por presión, nada más por aplanado, ¿no? Entonces, por compresión me marca, y no es tan bueno el acabado también por la compresión, ¿no? El acuñado eso es lo que les digo de las monedas. El prensado, el acuñado. El limado, vasto, fino, súper fino, también me dan acabados todavía de 2 o 3 triángulos. El cepillado me da un poquito más bajo todavía. ¿Por qué? ¿Qué es el cepillado? El cepillado es una especie de formón que se rasquetea. El rasqueteado es el cepillado. El torneado me da todavía miembro bastante vasto y también un poquito fino ya, de 2 triángulos hasta 3 triángulos. El torneado el previo, el de desbaste, el de alisado, ya se cambian cuchillas de corte y esas cuchillas me van a dar un mejor acabado, ¿no? Cuanto más dura sea la cuchilla, va a ser mejor el acabado. Fino con metal duro, ahí está, fino con metal duro, y súper fino con diamante. ¿Qué es el diamante? Ya les mostré un torneado, una cuchilla de torno. Entonces, ¿qué hace la cuchilla de torno? La cuchilla de torno tiene una puntita que se atornilla y se dice que es diamante, pero es un carbono, es un acero, pero con una alta concentración de carbono. Miren, esa alta concentración de carbono es el 1.5 o 0.25% de carbono. Esa es la alta concentración de carbono, ¿no? Ese material es prácticamente un diamante, es tan duro, prácticamente es carbono, pero carbono en la superficie es metal, ¿no? Es fino, eso me va a salir un acabado más o menos, miren, no tan bueno, no llego a los 4 triángulos, no llego a esta rugosidad de 0,63, estoy en 1, de rugosidad 1, ¿ya? Con el torneado. El fresado, ese sí, vasto, alisado y fino, tampoco me da muy buen acabado superficial. ¿Quién me da un buen acabado superficial? Miren estos de acá. El lapeado. Lapeado vasto, lapeado alisado, lapeado fino y lapeado súper fino. ¿Ya? ¿Qué es lapeado? Es un proceso que me sirve para tratar de darle mejorar el acabado superficial. Eso es desbaste de material, pero ese desbaste de material es con con un martillado, una especie de golpeteo. Pero ese golpeteo lo que va a hacer, me va a aplanar todos los picos y los va a rellenar en los valles. Y eso ese es un lapeado, ¿no? O sea, golpear o aplastar o empujar esos picos y meterlos dentro del valle, simplemente como una especie de... Pero eso se hace manualmente, pues se puede hacer manualmente, o se puede hacer con una máquina que va a lapear, que me va a hacer ese trabajo en la superficie. Y me va a endurecer un poco la superficie también, ¿no? Me va a poner un poco más dura la superficie. Y se va dura un poquito menos rugosa, ¿no? Miren, acá sí se llega hasta cuarto.
el rectificado, el pulido. Eso es un lapeado, un rectificado pulido. Pues aquí vemos algunas, bueno, para ¿cómo se llaman estos microscopios? Para poder ver el acabado superficial, ¿no? Para ver las estrías en qué dirección están, ¿no? O para ver los palpadores de cobre. Miren, y para los ejes o agujeros, patrones con esas formas, dice, dotados de palpadores de cobre, se aprecian rugosidades inferiores a 0.01 micras, 0.1 micras, una décima de micra, superiores, superficies planas, lupas estereoscópicas o microscopio. Con esto se puede visualizar mejor eso. ¿Cómo se ven los procedimientos? Estos son ondas, cómo se miden en los acabados. El microscopio, esto es un poquito de lentes. No sé si han visto física ustedes. En física se descomponen la luz a través de prismas, ¿no? Para poder hacer. Esto es un laboratorio de metrología. En metrología se tienen aparatos que a veces uno ni se imagina que hay. ¿Cómo puedo medir, por ejemplo, el diámetro de un agujero tan chiquito y que tenga una cierta precisión, agujeritos pequeños? Se miden con luces a veces, se miden bueno, hay bastantes ahora rayos X, rayos, ¿cómo se llama esto? Los láser, con láser se miden, y se miden con bastante precisión, ¿ya? Hay palpadores así para medir profundidades, por ejemplo, de agujeritos manualmente, y tiene bastante precisión estos, ¿no? Estos son los rugosímetros. Esto es también químicamente, también se pueden medir químicamente procesos eléctricos, ¿no? Se miden cargas eléctricas, la desviación o la diferencia de potencial que se pueda dar entre una placa y otra placa aquí. Se puede ver ahí, a través de la diferencia de potencial, se puede ver qué rugosidad tiene la superficie, ¿no? Hay muchos aparatos aquí para medir eso. Bueno, esto ya son cosas. Ensayos que se hacen a las superficies y para una medida que son de doble entrada N7, N8, N9, N12 aquí. Acá tenemos los valores de. Acá sí que esto lo puedo ampliar un poquito. Las 12 escaleras del N1 hasta el N12, que es 50. Acá hay diferentes curvas, estirado en frío, estirado en caliente, bueno, todos los procesos de fabricación. Entonces, un N, si yo voy a hacer un pulido, lapeado, rectificado fino, es esta curva de aquí, y voy a tener N1, N2, miren, N1, N2. El rango de tolerancias en milímetros está en 0,05, 0,01, acá, miren, para estos valores acá. ¿Ya? Este es 0,025, es el N1. Entonces, estos valores son los valores más finos. Por acá están pues los valores estos de molde de fundición en arena o fundición en matrices de cobre, ¿no? Ahí tienen diferentes. Pueden trabajar máquina con esas tablas o pueden trabajar con mejor dicho, la tabla o con el gráfico. Aquí con valores, acá tienen rugosidades aquí, ¿no? O con esta tablita de esta de acá, ¿no? Que es la misma que tiene acá abajo, pues, es la misma que está acá. No sé qué está acá, ¿no? Esto también está en micropulgadas en el sistema inglés. Esto está dado en pulgadas
Entonces lo que vamos a tener aquí son 2000 micropulgadas. ¿Ya? 2000 es el N12, 2000 micropulgadas. Acá sería la mitad, 1000. Acá sería 500. Acá serían 250, 125, bueno, 60 y tantos, 62,5. Y bueno, aquí va la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, siempre la mitad. Pero estas son micropulgadas en el caso de sistema inglés. En el caso del sistema métrico o sistema internacional, trabajamos con micras, ¿no? Porque eran milésimas de milímetro, ¿no? El acabado superficial se representa mediante un símbolo así. Este símbolo, así como sí, no significa nada, ¿no? No expresa nada por sí mismo así. Necesito ponerle información a este símbolo. Y esto se pone encima de la superficie, esta figurita. Si se pone de esta manera, una rayita y con un número A aquí arriba, dice el símbolo de mecanizado con arranque de viruta. O sea, que hay que arrancar viruta. Hay que hacer un proceso de desbastar o de gastar la superficie. O sea, yo tengo que llegar a una rugosidad arrastrando material, sacando material, eso es, ¿no? Arrancando material, o arrancando viruta. Dice, la A representa la rugosidad expresada por su valor o por su clase de rugosidad. O sea, A puede ser 6.3 o puede ser N7, ¿no? Ahí tienen 6.3, 6.3 N9, perdón, 6.3 N9. ¿No? Pueden poner o 6.3 o N9. Bueno, esto es un poquito antiguo, porque se ponía acá arriba, ¿ya? Acá arriba. Ahora se pone en otro sitio. Después les voy a mostrar ahora dónde se pone la norma, ha cambiado. Ya no se pone el N acá, se pone dentro. Una especie de raíz así. ¿Ya? Algo así como esto. Así. Y toda esta información se puede colocar en un símbolo de acabado superficial. Este que tiene una bolita significa prohibido el arranque material. Tienes que llegar a ese acabado superficial, qué sé yo, por aplanando, golpeando, martillando, pero no me sacas material, no arrancas material. Símbolo de superficie terminada sin arranque de viruta. La rugosidad se obtendrá por exceso de fabricación, por ejemplo, por fundición inyectada o por, de alguna otra manera, en este caso sin arrancar material, puede ser un martillado, ¿cómo se llama el otro? Granallado también. O sea, se la bombardea con billas metálicas que van a aplanar la superficie, van a aplastar esos picos y me va a dar un buen acabado, ¿no? Eso es sin arranque de material. Este otro símbolo que tiene una rayita horizontal significa que ahí hay que ver el proceso que se va a utilizar. Símbolo para expresar la particularidad, por ejemplo, que la tolerancia de la rugosidad se ha obtenido por fresado. ¿Ves? El proceso que se va a poner aquí una rayita, acá arriba. El símbolo completo, se puede poner toda esta información. Es más, aquí todavía faltaría una 1, a 2, porque se puede poner rugosidad máxima, rugosidad mínima. También puedo poner un N7 y un N6, máxima y mínima, o mínima y máxima. ¿Qué expresa B? Ya saben, el proceso de fabricación. B expresa el proceso de fabricación. O un tratamiento térmico. Puede ser, por ejemplo, templado, o revenido, recocido. Puede ser un tratamiento térmico de anodizado, zincado, ¿no? Se puede poner por electrodeposición. Ahí ya vea, se le coloca una rayita punteada por acá para ver si vamos a adicionar material. Un cromado, por ejemplo. A la superficie le voy a poner un cromado, le voy a por electrodeposición, le vamos a cromar la superficie. Y ahí se le está aumentando material, ¿no? Se le está aumentando parte de cromo, una lámina pequeña de cromo, ¿no? El C es otro tipo de el C es la longitud normalizada, la base de muestra de la rugosidad.
la longitud de la masa de base de la muestra, de la longitud base de la muestra de rugosidad. ¿Cómo se midió esa rugosidad? Aquí en D es el sentido de las estrías de rugosidad, o sea, la forma. El D es la dirección de las estrías del mecanizado. El E es la sobremedida para mecanizado. ¿Qué es la sobremedida? Cuando uno hace, por ejemplo, un torneado, entonces me dicen que esto va a tener una rugosidad determinada fina, entonces voy a tener que dejarle un poquito de material más para que se pueda arrancar material para darle el acabado superficial, con este de acá. Arrancarle material. Entonces aquí hay que dejarle una sobremedida. Entonces el operario que va a tornear esta pieza, allá tengo que dejarle, qué sé yo, 50 micras. O sea, a la tolerancia le debo aumentar 50 micras más para que el que va a hacer el acabado superficial, o sea, el mismo puede ser el que va a hacer el acabado superficial, va a tener que, esas 50 micras, va a tener que desbastarlas de tal manera que el acabado superficial, bueno, escoger un proceso de fabricación de tal manera que esas 50 últimas micras las tiene que trabajar de tal manera que me dé el acabado que yo quiero. Por ejemplo, quiero que sea, qué sé yo, un acabado de este tipo. ¿Ven acá? Quiero que sea un acabado de 0,63. 0,63. Tiene que ser un lapeado fino. Entonces, de esas últimas 50 micras que le quedan, que dejó como sobremedida, tiene que usarlas para lapear y llegar a ese acabado superficial, ¿no? Ese aquí. El C también se puede colocar aquí también otro tipo de rugosidad. Por ejemplo, el RQ, se puede poner el RZ, se puede poner el RA. Nosotros usamos el RA ahorita. Se puede poner el RQ, se puede poner RZ. RZ es otra manera de medir rugosidad, que no está aquí, ¿ya? Pero bueno, ahorita vemos otro. ¿Cómo se coloca la rugosidad en la pieza? El símbolo este. Miren, se puede colocar así, que es lo más útil, lo más normal es esto, colocar sobre esta superficie. Este es el símbolo de rugosidad. Tiene esta superficie, tiene este acabado, se hace con este proceso y se tiene una longitud de base tal. Eso se pone en esta superficie. En estas otras dos ya no puedo poner triangulito acá adentro y triangulito acá. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pongo flechitas y sobre esta línea voy a poner el acabado superficial para estas dos superficies. Y o para abajo. Si es para abajo, bueno, el acabado le pongo acá, acabado superficial sobre esta línea. A veces este de aquí, por ejemplo, ¿cómo lo coloco? Esta cara. Si es a este lado, no hay problema, lo dibujo para acá y lo puedo leer de derecha a izquierda, ¿no? Lo puedo leer de derecha y de abajo. O sea, giro esto hacia la derecha y puedo leer. Pero aquí no lo voy a poner de aquí para aquí, o sea, tendré que girar a la izquierda, así como está aquí. No, ¿no es cierto? Y ponerle la... Se puede hacer, pero ponerle así, pero poner la cosa de cabeza, siempre para leerla de acá. Si yo lo leo de la derecha, aquí el A tiene que ir en esta posición. Se puede leer aquí, va en esta posición. No va con el A de cabeza para acá, ¿no? Igualmente aquí, si lo pongo en la parte de abajo, no le voy a poner el A de cabeza, pues aquí. No voy a voltear la lámina para ver esto, simplemente en la acabado superficial lo pongo así. ¿Ah? Le pongo ese acabado. Aunque ahora, como les dije, ya no se usa ahí. Ahí ya no se pone la rugosidad. Vamos a ver la última norma de eso, ¿ya? También se puede poner, bueno, esto como les dije, se puede poner así sobre esta cara, ¿no? Hay otras partes de piezas, por ejemplo, el acabado en un eje, en un agujero. Bueno, aquí ya no está puesto esto, en un agujero. También hay formas de colocarlo, ¿ya? Aquí vamos a ver el siguiente. Acabado superficial. Eso está con el video, creo que es ese. Sí, ese era un video. Bueno, vamos a ver este. No es una diapositiva, pero lo voy a poner más grande. ¿Sí? A ver.
A ver, acabado superficial, algo así, como algo parecido a lo que... Mira, este es un proceso de control numérico. Es una fresadora que está haciendo, dándole forma a diferentes partes de la pieza. La fresadora va a dirigir, va a ser más profundo, menos profundo. Bueno, ese es un proceso de fresado, pero con control numérico. Eso, manualmente no se hace esto, ¿no? Se hace un programa. Acá vemos unas piezas, ahí están piezas con buen acabado superficial, bien brillan todavía, ¿no? La rugosidad, otra vez, las piezas solidifican por granos. A medida que se va, cuando está en fundición, cuando se va solidificando, la pieza se va solidificando por granos. Y los granos pueden ser más grandes, más finos, depende de la velocidad de enfriamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del acabado superficial? Bueno, ya les dije que para ver si hay contacto con otra pieza, entonces ese contacto tiene que ser suave de tal manera que no haya interferencia, no haya desgaste, no haya fricción, la fricción sea mínima. Para eso, bueno, aquí como ven los granos, hay picos, hay cosas por la solidificación. Por los granos se solidifican y se forman, toman formas distintas. Valles, picos, y eso es un acabado superficial. También las piezas que son maquinadas también forman valles, picos, porque ¿qué hace un torno? El torno lo que hace es arranca un grano, arranca los granos. Para cortar eso, arranca una fila. Claro, un grano es tan chiquito aquí que el tornado me arranca todo esto. Estos 3 granos juntos me va a arrancar el torno en una sola pasada y me va a dejar los 3 granos pegados ahí y me salen por eso viruta. En algunos casos es tan chiquito el torneado que el avance es tan pequeño que me saca solamente grano y algunos parten granos, me saca medio grano, ¿no? Y cuando se parte un grano, ahí aparecen tensiones internas. Y esas tensiones internas de este grano del metal, eso generan problemas después a la larga, porque ahí empiezan las picaduras, la corrosión, la falla de la pieza, ¿no? Entonces hay que hacerles un tratamiento técnico si es que se ha cortado, se han partido los granos, ¿no? A veces lo que hay que hacer antes de hacer el proceso de acabado superficial, se hace un recocido o un afino de grano, se llama el afinado de grano. ¿Qué se hace? Se calienta la pieza a una temperatura casi a la fundición, casi, pero no llega a ser fundido. Entonces estos granos se calientan y entonces empiezan a partirse y se parten en granos más chiquitos, en 2, 3 granos más chiquitos, o se parten en más partes y se hace un grano más fino. Ese grano más fino, la pieza es más blanda, ¿ya? Si ese grano está en la superficie, el grano más fino, ahí le puedo dar un acabado superficial mucho más fino. ¿Por qué? Porque voy a sacar granos más chiquitos, entonces va a haber menos valles, los valles van a ser más pequeños. El asunto de esto es que la pieza queda muy blanda, porque le he hecho un afinado de grano, o un recocido también se llama, ¿no? O revenido, perdón, revenido. Entonces, ese revenido lo que hace es, me afina el grano, pero me aumenta disminuye la dureza, ¿no? ¿Cómo se hace luego? Si yo quiero que sea duro, bueno, hay que hacer un tratamiento de templado, o otro tratamiento térmico para endurecer la superficie, ¿no? Y cambiarle la dureza. Ahora, la dureza tiene que ver, va en forma inversa, proporcionalmente inversa a la fragilidad. Cuanto más dura sea una pieza, es mucho más frágil. Se rompe más fácil, no se dobla, no se arquea. A ver, doblen un pedazo de vidrio, pues no van a poder, por ahí se ondea un poquito un vidrio demasiado largo, pueden arquearlo un poco, pero no pueden doblarlo. En un pedazo de metal sí lo pueden doblar, porque es más maleable, es más resiliente, más dúctil que el vidrio. El vidrio es muy duro, es muy frágil. El material de los metales a veces también se endurecen tanto que se vuelven frágiles. En el caso de los engranajes, a veces los dientes tienen tratamientos térmicos
y como se aumenta la dureza, se vuelven frágiles y al final terminan rompiéndose, ¿no? La idea es que la dureza sea solamente en la superficie y no en la parte de adentro, que adentro no sea frágil. Entonces en la superficie puede ser duro, entonces se puede fracturar la superficie, pero lo de adentro no, ¿no? Entonces se puede revenir nuevamente un tratamiento técnico y se puede volver a su estado, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas cosas de la diapositiva. Esto. Otra vez la rugosidad, la superficie, los valles, esto de aquí que ya os he contado. ¿Cómo se calcula el RA? Es la integral de y diferencial de x, todo sobre L sub la longitud. Y la integral de 0 hasta L sub LM, toda la longitud total, ¿no? Esto no está, esta es una constante, puede salir del integral, ¿no? Sale 1 sobre L, acá, ¿no? Endurecimiento superficial, miren, procesos para endurecer, son termoquímicos, la carburización, la cromización, nitruración, carbonitruración y bolización. Estos procesos me van a endurecer la superficie, nada más. Endurecen la superficie, no la parte de adentro. El templado también, ¿ya? El templado. Aquí tiene más procesos. Por ejemplo, una pieza aquí, esto es de fundición. Miren el acabado superficial de la fundición. Lo que tienen que hacer aquí, esta parte, por ejemplo, ya tiene un acabado superficial maquinado. Esto está maquinado y esto también está maquinado. Me parece un mono, ¿no? Con explosivo. A ver, acá tienen un proceso de taladrado. En el proceso de taladrado se está desgastando el material, se está haciendo un agujero aquí. Ese agujero va a tener un determinado acabado superficial. Se está maquinando. Puede ser una pieza fundida y se ha hecho ese agujero con un taladro. Entonces ya tiene otra rugosidad, no tiene la rugosidad que de la superficie. Esta rugosidad es bien, bien baja, ¿no? Es bastante vasto. ¿Ok? El proceso de torneado, aquí, este es el cilindrado en la operación de torno. La cuchilla es la que avanza aquí y la pieza es la que gira. Aquí va girando la pieza, la cuchilla va avanzando acá y va arrancando material. Estoy cilindrando, dándole medidas al diámetro. ¿Okay? Este también es un proceso de torneado, pero para agujeros. Estoy torneando una plancha, un agujero, ¿no? Esta es una piecita. Esta pieza está sujeta a este chuck porta objetos. Y esta es una especie de arandela. Y aquí en este caso se está, creo que este es roscado. Aquí se está roscando internamente. Una cuchilla de roscar acá. Estas son las herramientas de corte. Esto es para hacer agujeros, es un machuelo para hacer agujeros roscados. Machuelo de fondo. Lo que pasa es que estos machuelos vienen en grupos de 3. Yo hago primero un agujero y luego de ese agujero voy a hacer, en el agujero tengo que hacer una rosca. Entonces esa rosca manualmente la puedo hacer con este machuelo. Paso el primer machuelo, lo que hace el primer machuelo simplemente lo que va a hacer es, me va a trazar, va a desgastar un poquito y me va a trazar la hélice de la rosca. ¿Ya? Si es de una o de 2 entradas, ¿no? Depende, depende cómo esté el machuelo este. Me va a trazar la rosca. Después el segundo machuelo ya va a ser un poquito más profundo, me va a tallar la rosca más o sea, va a tallar la rosca y le va a dar la forma más cercana a la rosca. Y a veces hay 3 machuelos, con 3 machuelos. La primera pasada simplemente me dibuja la rosca, la segunda ya me talla un poco más la rosca y la tercera ya me da el acabado final de la rosca. El escareador, este es el escareador recto.
hay escariadores también cónicos o abusados. Estos abusados, ¿para qué sirven estos escariadores? Para pulir un agujero. Así, acá hay un escariador, por ejemplo. Ahí tengo un agujero en una pieza, está girando el torno, entonces con este escariador voy a meter este escariador acá y lo que voy a hacer es pulir la parte de adentro y son multicortantes, ¿no? Tienen ocho cuchillas aquí alrededor, estas 8 cuchillas. Cada una de las cuchillas hace su trabajo y van a darle un acabado superficial a la parte interna del agujero. Este es un escariador. Este me va a dar un buen acabado superficial, ¿no? Mejor que el taladro me da un acabado, pero el escariador me va a sacar un acabado más preciso. El avellanador es una herramienta que sirve para hacer el avellanado en los agujeros. En los agujeros se hacen avellanados para esconder cabezas de tornillos, para hacer... Eso lo vamos a ver ya cuando hagamos tornillos, ¿no? El avellanador más grande, el avellanador más grande para agujeros más grandes. El abocardador para hacer abocardados, agujeros abocardados. ¿Ya qué son los agujeros abocardados? Agujeros que tienen un diámetro chiquito y encima tienen un diámetro un poquito más grande. ¿Ya? Esos son agujeros abocardados. La broca doble, es una broca que corta con esto. La broca corta con estos. Acá están los filos de la broca. Acá no. Acá no. Simplemente esto es la hélice por donde va a salir la viruta. Pero la broca corta con esta cara y esta cara acá. Tengo 2 caras de corte. Esta broca se puede afilar. Por eso se puede afilar un poquito por acá, un poquito por acá. Se puede seguir afilando. Nosotros compramos una broca y ya si la broca no funciona, la botamos, ¿no? Esto sí se afila, se puede afilar, ¿no? ¿Cuántas brocas han botado cuando tienen su taladro para hacer, qué sé yo, vamos a colgar un cuadro, ya vamos a taladrar el concreto y vendemos la broca y se nos desgasta la broca, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya la siguiente ya no da, la botamos y no saben que sí se puede afilar eso. Bien, este es el dado para hacer agujeros roscados, no, ejes roscados, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para las terrajas, ¿ya? Para hacer roscas. Simplemente aquí también hay igual que el machuelo, pero ya también en la parte de adentro de este agujero. Cosa que por aquí meto un eje y voy a girar esto y voy a marcar en un eje, voy a marcar una rosca exterior, ¿no? Sobre el eje. Esto es para marcar una rosca en un agujero. Esto es para marcar una rosca en el eje, encima del eje, ¿no? Esto es de acá. Igual tengo 3. La primera me marca, la segunda me talla más y la tercera puede darme el acabado final, ¿no? Se puede hacer manualmente o se puede hacer con torno, también con un torno, ¿no? Aquí estamos viendo algunos procesos más. Este es el roscado. Esta es una cuchilla de roscar, corte de rosca mediante un torno. Vean, esta es una contrapunta. ¿Se acuerdan? Había un tornillito, alguien me decía, ese huequito, ¿qué es esa cosita que hay en la punta? Esa cosita es ese huequito para que entre esta punta del torno, para que la pieza no se caiga, no se flexe, no haya, o sea, no gire en forma excéntrica. Entonces, para que gire concéntricamente, esta punta de aquí es colineal o coaxial con el eje, de tal manera que no haya movimiento excéntrico acá, pues, ¿no? Bien, estas son fresas. Fresas para cortar, por ejemplo, si hacer una ranura, con esto se hacen ranuras. Fresas para cortar aquí, bueno, formas, ranuras también, o hacer esta forma de aquí, con un par de fresas. Fresas para aplanar, para adelgazar una... Aquí hay varias formas, puede ser así, de esta forma. Puede ser una fresa que vaya de cabeza también, y pueda verticalmente, pueda comer también esto aquí, ¿sí? Esta es otra fresa
también para hacer lo mismo, para hacer este mismo trabajo aquí, ¿no? De adelgazar. Esta es una fresa que sirve para hacer engranajes cónicos, por ejemplo, aquí. Este es un engranaje. Se están tallando los dientes. Entonces, el torno, este torno aquí, miren, esta es la fresa que gira. Esta fresa gira a gran velocidad. Pero este torno aquí va a girar solamente, ligeramente va a girar un pequeño angulito aquí. Una pequeña vuelta va a dar acá, de tal manera que esto no me trae una línea recta así. Esto se mueve así, en esa dirección. Pero como esto va girando lentamente, entonces me va a aparecer una helicoide aquí. Son dientes helicoidales. ¿Ya? Si esto no se mueve, va a ser de acá, esto va a ser dientes rectos. ¿Ya? Esta es una limadora, que es una limadora formadora también en este caso. ¿Quién se mueve? Acá se mueve la herramienta. La herramienta se mueve en esa dirección y es como un cepillo que va jalando, va cepillando, va arrastrando material, arrancando material. Lo mismo que hace el torno, pero esta vez en línea recta. Esto se mueve así oscilando hacia atrás, hacia adelante. Y esta es mi cuchilla que está sujeta a la máquina. Y esta es la parte de la pieza que está sujeta en una bancada de la máquina, parte de la máquina también. Entonces ahí va desbastando y va a adelgazar una placa o va a hacer una ranura. ¿Sí? Ok. Esta es una cola de Milano. ¿Qué superficies aquí trabajan? En una cola de Milano, la superficie que trabaja es el flanco este de aquí. Este flanco se apoya con este flanco de acá, de este lado. Y el de este lado se apoya con este flanco. Esos son, hasta impiden que esta cola de Milano macho salga de esta cola para encima, ¿no? Esta es la cola de Milano hembra. Esta es la cola de Milano macho. Y también, si quiero aplastar esta superficie de acá y esta superficie de acá, trabajan con esta superficie, se apoyan sobre estas superficies. Entonces, las que trabajan son esta y esta de arriba, esta y esta de acá arriba. Acá son la ranura de acá adentro y la ranura de acá abajo, ¿no? La parte de la cara de acá abajo. Eso es, ¿no? Bueno, acá la parte de una superficie, esta es sin mecanizar, es una superficie así toda rugosa, y superficie mecanizada y es una superficie que va a dar un mejor acabado, ¿no? Hay una sobremedida, o demasía también se llama, la demasía para mecanizado. Esta es la sobremedida, este pedacito. Entonces, así sale la pieza que el hombre, del trabajador, con su sobremedida o su demasía. Y con eso lo que va a hacer es simplemente, para darle el acabado superficial requerido, puedo desbastar toda esta demasía o esta sobremedida. Mira, ya tienen aquí otras palabras nuevas, sobremedida, demasía. Son cosas que uno va aprendiendo cosas nuevas en todo su aprendizaje, en toda su vida, ¿ya? Y siempre tomen conciencia de lo que aprenden, pues. ¿Qué cosa aprendí hoy día? Ya aprendí que es una demasía, es una sobremedida que se deja en una pieza para poder desbastar para darle el acabado requerido. ¿Ok? Demasía también es, en mecánica significa esto, en medidas. Pero demasía también simplemente es eso, ¿no? Algo de más, algo que está de más, es de más, por eso demasía se llama eso, ¿no? Algo que está de más y que hay que sacarlo posteriormente, ¿no? Cómo se colocan los acabados superficiales, ya hemos visto aquí, en esta cara así, aquí así, en la ranura acá. Esto nunca se da en líneas no visibles, hay que tratar de no colocar nada, ninguna cota, ninguna anotación. El acabado superficial es una cota, hay que acotar, esto es poner cotas también, ¿no? Esto es con el símbolo de acabado superficial.
Este acabado superficial puede ser así solamente un triangulito, el ángulo es 60 grados, y puede ser solamente este pedacito. Ese pedacito para decir que hay acabados superficiales, son superficies con acabado superficial, superficies con acabado superficial, ¿no? Se puede dar así basto, ahí está el basto, puede ser de un triángulo, dos triángulos pulido, tres triángulos muy fino, cuatro triángulos es súper fino, eso ya lo hemos visto, ¿no? Y se coloca así encima de la superficie, se coloca ese símbolo de dos, tres triángulos. Nosotros no vamos a usar triángulos. En algunos proyectos hay algunas partes de las piezas que están trabajando con triángulos todavía, ¿no? Eso era DIN, ¿no? Sistema del primer cuadrante, generalmente usan eso. Y también el sistema inglés también usan eso, ¿no? ANSI. Aquí, bueno, acá tenemos el signo de superficies DIN, sin signo, aquí es con signo de basto. Pero regular, bueno, acá lo que dice este es una superficie acabada, o sea, sí se ha acabado, pero con una rugosidad bastante baja, ¿no? Por ejemplo, hay partes de las piezas que no van en contacto con otras piezas. A esas partes, ¿para qué le voy a dar un acabado fino? Hacer el acabado fino cuesta. Entonces, simplemente lo dejo con el acabado que salió de la fundición, por ejemplo. Lo dejo así porque no necesito. ¿Para qué le voy a dar? Entonces, no necesito identificar en la pieza. Bien, esta pieza, la parte de arriba tiene ese acabado, pero ¿cómo es el acabado de la parte de abajo? Si no me dicen nada, ese es el acabado superficial general. El general, el que tienen todas las superficies, excepto aquellas en las que se está indicando específicamente cuál es el acabado. Bien, entonces las demás partes de la pieza también tienen acabado superficial, pero que no se indica explícitamente, ¿no? Bien, entonces van a tener el acabado superficial general. Entonces las piezas tienen partes o caras que tienen acabado específico y partes que tienen acabado general. Entonces hay dos acabados, dos tipos de acabados en todas las piezas. El acabado general, que son las piezas que no se señalan, y las que tienen acabado superficial específico, que sí se señalan. Pueden ser todos específicos iguales o pueden ser todos diferentes. Algunos acabados pueden ser más finos que otros, dependiendo qué función van a tener en esas superficies en el ensamblado. ¿Okay? Acá tienen otra tablita, esta sí ya es de proceso de fabricación, pero acá miren, me están dando la clase de acuerdo al proceso. Un taladrado, alisado y acabado fino me va a dar un acabado 6 en el 7, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, y aquí son más vastos, pues, alisados, no, súper finos aquí. Estos son un triángulo, dos triángulos, tres, bueno, o cosas, son otra manera de representar el acabado superficial, ¿no? Acabados superficiales. Y aquí me están dando los procesos de fabricación, el fresado, el rectificado, que me dan más finos, ¿no? Y el alisado, el brochado es otro proceso, brochado. Taladrado, el fresado frontal, el fresado cilíndrico, fresado frontal, les decía, se puede fresar así, solo frontalmente o cilíndrico para adelgazar esta placa. Estos me dan un acabado vasto, alisado, y este me da vasto, alisado también, pero este de acá me da un poquito más fino, este de acá, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo se colocan las piezas? Ahí está, un triángulo, dos triángulos. Le dije, no vamos a trabajar con triángulos, sino su equivalencia. Nosotros ya sabemos cómo sacar su equivalencia. Ahora, a esto yo iba. Una pieza, por ejemplo, tiene acabado superficial aquí de dos triángulos. Este es un cilindro, Fi es un cilindro con hueco, ¿no es cierto?
Entonces, esta parte de acá tiene un acabado superficial un poquito más vasto, ¿ah? 2 triángulos. Pero el agujero de medio tiene un acabado superficial de 3 triángulos, es acabado más fino, 2 triángulos y más fino. ¿Y cuál es el acabado de esta zona? El general. El de esta cara es el acabado general. El de esta otra cara, acabado general. El de este pedacito de aquí también es acabado general. No se le pone específicamente, entonces hay solamente 2 específicos y uno general. ¿Cuál es el acabado general? Un triángulo, ahí está. Esto es lo primero que se pone en un plano de fabricación. La pieza, y pongo aquí el acabado superficial general, es un triángulo. Y tiene 2 acabados específicos que se ponen entre paréntesis. Hay 2 acabados específicos, uno que es de 2 triángulos y hay uno que es de 3, ahí están, de 2 y de 3. En nuestro sistema que nosotros vamos a ISO, en ISO vamos a tener esto aquí. No vamos a trabajar con triángulos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar con ISO, con el símbolo que hemos usado, ese simbolito de triángulo, con rugosidad, dirección, bueno, con ese arranque de material, sin arranque de material, con ese símbolo. Se especifica de la misma manera. El acabado general y luego se ponen los 2 específicos por acá. 2 acabados específicos. ¿Ok? O 2 o 3, dependiendo cuántas partes tengan específicamente acabados particulares, ¿no? Calidades superficiales, bueno, aquí tenemos algunos. Grado de alisado deficiente, grado de uniformidad deficiente, no es uniforme, ahí sube, baja, baja, vuelve a subir, baja, todo esto aquí, y claro, esto es deficiente en uniformidad y en alisado. El alisado es el acabado superficial, y la uniformidad es esta onda que me da aquí, ondeado así, esas ondas. Este más o menos es bueno, el acabado, la uniformidad es buena, pero la rugosidad es un poquito mala, ¿sí? ¿No? Deficiente. En cambio, este de acá tiene mejor acabado, mejor rugosidad, pero tiene deficiente el alisado. Tiene una onda por aquí, sube y baja aquí. Este tiene buena ondulación o uniformidad y bueno acabado superficial. Buen acabado superficial, buena uniformidad, no hay ondas aquí, ¿no? Entonces, según la forma se obtiene esto aquí, ondulación o uniformidad y grado de alisado. Aquí, rugosidad, bueno, una pequeña falla. La rugosidad y la ondulación. Esta es la superficie plana, pero la superficie en realidad es ondulada. Tiene esta ondulación. No es uniforme, entonces, esta, ¿no? Pero sí su rugosidad es bien pequeña, ¿no? Pequeñita, con una falla por aquí. Tiene ondulación y tiene rugosidad, ¿no? La equivalencia, esta sí es la tablita que tienen que tomar en cuenta ustedes. Valor de rugosidad RA en micras, clase de rugosidad el N1, 2 hasta N12 y el signo equivalente antiguo. Basto es 50-25. Un triángulo equivale a N9, N10. Un triángulo. 2 triángulos equivale a N7 o N8. Está entre N7 y N8. Entre 1.6 y 3.2 micras. El 3 triángulos va entre 0.8 hasta 0.4 hasta 0.8 de valor RA, o sea, N5, N6. Y N desde 0.025 hasta 0.2 va a ser N1 hasta N4. Ahí está, N4, N1, N3, N2 y N1. El más fino, el acabado más fino es este. Ese es 4 triángulos. 4 triángulos es todos estos valores. Antes no había tantas escalas, no había 2 escalas. Antes había solamente estas 5. Basto, un triángulo, 2 triángulos, 3, 4 triángulos. Nada más estas 5 escalas. Ahora hay 12 escalas allá, ¿no? Y esta es la que vamos a usar nosotros, ¿no?
Esto es la dirección, aquí cuando les dije, en el símbolo, acá hay un numerito acá abajito, la D. Eso me está dando la dirección del maquinado. ¿Cómo es la dirección del maquinado? A ver, aquí tengo diferentes direcciones. Miren. Primero, esta dirección que me dice es paralela a la línea que delimita la superficie. Paralela, o sea, paralela al plano donde ustedes están, o sea, el maquinado ha sido en esta dirección. Entonces, se ha rayado en esta forma la superficie, se ha rayado, va a quedar con líneas así horizontales. Ese es el maquinado así, paralelo al plano de proyección, a esta cara, que es el plano paralelo al plano de la pantalla. El perpendicular al plano de la pantalla. Este es mi plano de la pantalla, perpendicular es hacia atrás, así. En ese sentido quedan la rugosidad o las estrías del acabado superficial. Esto es en dos direcciones cruzadas. En esta dirección hacia acá y en esta otra dirección hacia acá. Y se coloca así y con una X acá, más chiquito, acá adelante, acá abajito se coloca eso. ¿No? Acá. M es multidireccional, en cualquier dirección, arriba, abajo, ya que es multidireccional. ¿No? C es concéntrica, circunferencias concéntricas, el acabado se hace concéntricamente. ¿No? Eso se hace con una muela de pulir, se da ese acabado. No sé si han visto ustedes algunas, sobre todo esas bandejas de charolas donde venden, donde sirven copas, bocaditos. Si ustedes la ven, está lleno de bolitas, 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 parecen espirales, cositas que brillan por un lado, brillan por otro lado. Ese es el acabado superficial así, circular. ¿No? Se da ese acabado circular, en dirección circular. En dirección radial, o sea, del centro hacia afuera se va haciendo en dirección radial así, el acabado superficial. En realidad este acabado superficial va a salir con unas orejitas ahí, como si fueran unas L's, todas girando alrededor de ese punto, porque avanza radialmente, pero la pieza gira un poquito, avanza radialmente, gira, me va a dar una especie de L's. ¿No? Ahí está, esto es más grande, es lo mismo. Línea delimita la superficie, esto es lo mismo, esto es multidireccional, es la misma cosa. Los símbolos, ahora sí, acá están los símbolos otra vez. El símbolo básico no significa nada, este tampoco, pero esto ya significa algo. Este es sin arranque de material, este es con arranque de material, ¿no? Pero todavía no dicen cuánto de sobremedida tiene eso, no tiene nada. Bueno, aquí las medidas de esto es H medios, toda la altura de esto es H. Esta distancia de aquí es H. Este ángulo es 60, 60, 60. Es un triangulito así. ¿No? Estas son las medidas. Felizmente ustedes hacen el invento, que ya el invento le pone estas dimensiones. No hay problema. Todas estas informaciones se pueden colocar, esta información se puede colocar en esto. E es la sobremedida. Ya lo hemos visto. Primero A. Es el valor de la rugosidad. Eso va de la tabla. N1 o N8 o N7 o el valor 6.3, 0,36, 1,6. Bueno, son los valores. Que ahora, como les dije, ya no se pone aquí. Esto es un poquito antiguo. ¿Ya? Esto es un poquito antiguo. D es la dirección. M multidireccional, paralelo, perpendicular, radial. ¿Ya? C es longitud de base. F es otro tipo de rugosidad, otras especificaciones. Por ejemplo, una rugosidad RZ o rugosidad RQ, ¿no? Una rugosidad, la normal es RA, la que va acá. Ahora se coloca acá adentro, ¿ya? Vamos a ver, no sé si lo tengo por aquí, la nueva norma. Acá arriba va el B, va el acabado, el proceso, fresado, ¿ya? Con 3.2, una sobremedida, 2, y 1 viene a ser la dirección, ¿no? Este N1, este de acá. ¿Dónde está esto? Hacia acá. El 1, no, aquí no están con números.
Es paralelo en uno, el 2 es perpendicular, 3 en dos direcciones, el M es 4, pero bueno, eso no está puesto aquí. Ya, aquí le ha puesto 2, ¿no? Y este 2.5 es la longitud de base, ¿cierto? Longitud de base. Lo que les decía aquí, este es el acabado superficial general y este es específico. Hay un solo específico aquí en la pieza. Hay un solo acabado específico. ¿Cuál es? Lo veo, es aquí en la superficie. Esta superficie de acá tiene acabado superficial N6. Esta superficie. ¿No? Que tiene radioesfera. Es una superficie esférica. SR es esférica de radio 12. ¿Ya? Esta tiene su tolerancia Phi3H10. Miren, esta es la información que se da. Esta cota, entre paréntesis, sirve de verificación, nada más. No es una cota de fabricación, porque es solamente para verificar la cabeza de esta esfera, de este elemento. Es 3, es importante, y este 2.5 son medidas funcionales. Por eso que se acotan así. Este 5.5 no es para verificar, pero más que para verificar, es que si yo voy a fabricar esta pieza, tengo que encontrar un material, empezar a fabricar un material, por lo menos que tenga esta longitud, un cilindro de este tamaño, así. Un cilindro de ese tamaño. Ya encontré el primer tamaño, de ahí empiezo a darle la parte esférica acá. Obviamente es un poquito más de esto, sobre medidas, porque puedo aquí la parte esférica, puedo, si no lo hago con máquina, si lo voy a hacer manualmente, entonces esto puedo de repente rebajar demasiado acá, ¿no? O si lo voy a hacer con plantilla, si es plantilla, ya pues tengo una plantilla que tenga radio 12, es mucho más preciso. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la superficie que tiene acabado específico? La esfera. Esta esfera tiene N6 y su acabado superficial general es N8, más vasto. N8 es más vasto. N6 es más fino. ¿Ya? Acá también tengo acabado superficial N11 aquí adentro. Y aquí hay N11 también. Acá también hay otro N11 en estas superficies. Y nada más, un específico. Y todas las demás superficies tienen N7. N7 es el acabado general. N11, este N11 es más vasto. Normalmente esto es al revés. Normalmente esta señal aquí N11, vasto, y todas las demás son más o menos finas. Claro, porque aquí hay una rosca, ¿no? Aquí no interesa mucho este acabado, este sí es vasto, pues. O sea, toda la pieza tiene un acabado fino, N7. Pero estas dos no interesa que sea, no necesito hacerle fino aquí porque me va a costar. Entonces le pongo a estas tres caras, le ponemos un acabado N11 más vasto. El general es N7. ¿Bien? Bueno, y así. Hay otros, bueno, cómo se colocan los acabados en una pieza. Esta tiene, miren, N9 es el general. Y ven, esos específicos son más finos. Hay un N8 sin arranque de material. Este está por aquí. A ver, ¿dónde está el N8 sin arranque de material? Hay un N8 que no tiene arranque de material. Acá está. Esta parte se hace sin arranque de material. Hay un N8. ¿Ya? Y, bueno, es medio 80. Esto es el moleteado. ¿Qué es el moleteado? Se moletea de así con esta herramienta. Es darle un acabado superficial a la parte de la pieza, de tal manera que no se deslice, que pueda manipularla con la mano, por ejemplo, para poder desentornillar. Una pieza que tiene esta forma, una herramienta que tiene esta forma, hay un tipo de engranaje, pero eso es una cuchillita, una fresa, en esta dirección, y esta fresa en dirección radial, circular, y esta dirección transversal o longitudinal. Si yo hago girar esta pieza aquí, pegada con esta de aquí, me va a cortar así cuadraditos, me va a dejar así
un moleteado de este tipo. Y si son moleteados helicoidal acá y helicoidal en otra dirección, aquí me va a dar un moleteado así de una dirección y en otra dirección, ¿no? Eso es el moleteado, a eso se llama moletear, darle un acabado superficial. A propósito, le vamos a dar una rugosidad de tal manera que no deslice de nuestra mano, que no haya, que me sirva para poder manipular con seguridad eso. Ese es un moleteado, es un acabado superficial. ¿Okay? Acá tiene un moleteado con hecho en torno, ahí está con ese para hacerlo en diferentes direcciones. Ese es en torno. Acá hay un moleteado también hecho con entorno. Este es un escabeado. Este es para hacer una terraja, ¿no? Aquí en este huequito entra el machuelo y con ese machuelo, para que entre en el huequito, lo presionamos ahí y con eso vamos a tratar de hacer el agujero, una especie de tirabuzón. Hacemos girando en uno y en otro sentido, vamos a hacer que se pueda tallar una rosca en un agujero, ¿no? Bueno, acá estamos haciendo el moleteado otra vez entre punta. Esta de acá, esta cuestión de aquí, este se llama un dogo de arrastre. O sea, no está la pieza no está agarrada por el plato del entorno, sino se ha puesto un plato que no es de chuc porta objetos, sino es un plato que tiene esta forma aquí, que va a arrastrar a la pieza que está amarrada mediante este dogo de arrastre. Es una pieza, se llama perro de arrastre o dogo de arrastre, que va a girar la rueda y esta pieza se apoya en un centro acá y se apoya en otro centro por el otro lado. Detrás de la pieza esto hay otro centro de este tipo. Y lo que va a hacer es girar entre centros. Entonces eso me va a dar mayor seguridad de que este eje desde este punto hasta el otro punto es uno solo. Mientras que si yo lo agarro con el chup, entonces el chup lo puedo agarrar de repente ligeramente más arriba o más abajo. Entonces esto está centrado acá, pero esto está excéntrico con el otro extremo de acá. Puede haber una excentricidad, puede haber una flexión inclusive, ¿no? Bueno, aquí más rugosidad en el contacto entre piezas. Si no hay buen acabado, bueno, va a haber fricción, pues aquí. Fricción, va a haber calentamiento, desgaste. Las piezas se van a endurecer ahí, se van a fragilizar, se pueden romper, se pueden quebrar, o pueden arrancar algún grano de por acá y empiezan las tensiones internas y se empieza el problema de corrosión, ¿no? Acabado superficial, bueno, esto ya está puesto aquí, ya lo vimos. Esto es lo que decía, si esto no es tan entre centro, esto es entre centro acá, ¿verdad? Pero si esto hay una excentricidad, esta pieza va a tener el acabado superficial, va a variar, va a ser ondulado. Por cada vuelta de aquí va a haber una ligera ondulación, si es que no hay una horizontalidad, una coaxialidad entre estos ejes, ¿no? Puede suceder eso, puede suceder que, bueno, la pieza, en este caso sí está entre centros, entre puntas. Ahí sí voy a asegurar la coaxialidad, ¿no? Pero de todas maneras va a haber los esfuerzos aquí, la rugosidad, a medida que vaya avanzando esto aquí. Claro, aquí esto hace fuerza para cortar, pero cuando estoy más cerca de los extremos, puedo presionar un poco más esta cuchilla, puede entrar un poco más. Aquí en el medio la pieza puede flexarse un poquito, entonces voy a cortar menos, entonces va a haber una especie de ondulación por aquí así, una especie de ondulación por acá, ¿no? Lo mismo cuando es sujeta con el chuf por acá, y esto está libre, voladizo, también va a ser así, más o menos, la forma del acabado superficial ahí. Bien, aquí, ese con zoom, ¿verdad? Y ahí con eso termina esta pieza. Lo último que quería ver era que ya mañana les veré eso de aquí. Mañana tendremos práctica calificada, ¿no es cierto? Ya pues terminen de hacer su acabado. Ahora hay que colocar acabados superficiales aquí donde estaba, en esta parte.
Miren. Acá. ¿Dónde estará mi evaluaciones? Aquí en la uña de trinquete. No es este. En el trinquete no se abrió. La práctica 3 ya habían que hacer cálculos. En la práctica 4 ya me dicen aquí cosas. La superficie de contacto 1 con la superficie debe ser rectificada con excelente acabado. ¿Ya? Ahí hay que buscar estos acabados superficiales. Superficie de contacto entre el elemento 1 con el elemento 5 deberá ser torneada de acabado fino. Ya les he mostrado aquí que es el torneado de acabado fino. ¿Cuánto es el N o la rugosidad que me da el torneado de acabado fino? La superficie de contacto 1, aquí, superficie de contacto 6, en este caso la bocina con el elemento 2, deberá ser alisada con excelente acabado. Y la superficie, en todo esto es la práctica 4, acabados superficiales. Y con eso terminamos todo el proceso. Entonces, la práctica 4 es lo mismo que esto aquí, más una preguntita aquí, donde no aquí solamente me están pidiendo las tolerancias. En la 3 y en la 4 ya hay una pregunta más que es esta parte de acá. Colocar los tolerancias, los acabados superficiales en la parte de las piezas que me están indicando. La pieza número 2 con la pieza número 6, que es la bocina, en ese contacto aquí, entre estas dos piecitas, acá, entre la 6 y la 2, acá, hay un acabado superficial, ¿no? Ahí me están diciendo el acabado superficial entre la 2 y el elemento 2 con el elemento 6, este de acá, 2 con el elemento 6. Me dicen que deberá ser alisada con excelente acabado. Alisada, esas son piezas torneadas, ¿no es cierto? Piezas torneadas. Entonces ya pueden ir a su hojita esa que hemos... Esas que hemos visto aquí. Y puede ser esta. ¿No? Excelente acabado, pero alisado. El alisado... Alisado con excelente acabado, pero no el alisado, esa como se ve, es una pieza circular. Es para el eje y para el agujero también, ¿no? Alisado con excelente acabado. El mejor acabado de estos es este de acá, ¿no? Es el mejor acabado. Esa también la tenemos en la otra diapositiva. La otra está mejor porque me da en micas. Esto no me está dando, no sé qué simbología es esta de aquí, qué norma es esta. Que me está dando hasta N, hasta B14, de triángulo 14. ¿No? Esa no la conozco. Es clases de acabado superficial de acuerdo al proceso del mecanizado. Es la otra que tenemos que es la ISO. Esta no es entonces. Es la otra, la que vimos anteriormente. Esta de acá. Esta. Ahí está aquí. ¿No? A ver. Por ejemplo, para eso aquí buscan, en este caso es torneado, porque es circular. Si es circular, va a ser un torneado de excelente acabado. Es un alisado, dice, alisado, torneado, acá, de excelente acabado. Lo mejor que puede hacer el torneado alisado es este. Y este me está saliendo 16. Bueno, eso está en 1000, tampoco está dado en qué, en micras.
16 micras, ahí está. 16 micras. Y 16 micras está dándome acá. 16 micras, estoy por acá más o menos. Entre N10 y N25. ¿No? Perdón, N11. 16 micras. O sea, N10 es de 12.5 hasta 25. Eso es N10. ¿No? N10. Entonces, pueden colocar un N10, pero es mucho, 16 micras. Es muy bajo. No. A ver. Alisado, dice, ¿no? Ahí está eso. Creo que lo he visto 2 veces esto. Había otra más que hemos visto, otra tablita de esta. Creo que está en la... ¿Hemos visto otra tabla de esta? No. De procesos. Acá. Estirado. Torneado. Oh, no. No. Ya estoy viendo. No es torneado. No es torneado. Claro, se tornea primero, pero para darle el acabado superficial no lo voy a dejar como torneado. Tengo que darle un lapeado, o sea, un alisado. Ese alisado puede ser un lapeado. Y si es un lapeado alisado, este es el de acá. Es una micra. Entonces, si es una micra, claro, recién entramos aquí. Una micra es, estamos acá, 0,N6 a N7. ¿Ya? Una micra es N6, pues, N6. Entonces, N6 es entre la bocina y el eje. Los dos tienen que tener N6, ¿ya? En esa zona. ¿En qué zona? En la zona de contacto, acá. En la zona de contacto entre el eje del vástago 2 y la bocina, la parte de adentro de la bocina, del interior de la bocina, es N6. Luego, entre la bocina y el elemento, el 5, entre el 6 y 5. También me dicen acá, entre el elemento 6 y el elemento 5, que eso es superficie de contacto del elemento 1 con el elemento 5, el elemento 6 con el elemento 2, el elemento 2 con el elemento 3. Ah, claro. Sí, eso es nada más, pues el elemento 1 con el elemento 2. Ahí está, el elemento 1 con el elemento 2, acá arriba, entre 1 y 2. El acabado debe ser, ahí, entre 1 y 2, debe ser rectificada con excelente acabado. Buscan simplemente su tablita, rectificada con excelente acabado. Rectificada es lapeado. Ahí en el lapeado va a ir rectificado, va a ir pulido, va a ir... Sí, eso se lo mostré. No sé si en cuál de las diapositivas está. ¿Ya? En el lapeado, ahí rectificado, pulido. ¿Qué otra cosa más hay aquí? Con excelente acabado, pues excelente acabado. Ya, pueden buscar un pulido, un alisado, ¿no? Un rectificado o lapeado. El lapeado tiene varios procesos. Rectificado, ¿cómo se llama el otro? Pulido. ¿Ya? Rectificado, pulido. ¿Ya? Hay otro más, no me acuerdo cuál es. Bueno, ya buscan eso ustedes. Creo que ahorita hay otro documento más aquí en el aula. Acá también clases de práctica y clase práctica que hay aquí. No hay en la clase práctica, hay otra cosa. Bien, aquí le voy a subir la práctica 4. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Es la misma uña de trinquete, que ni siquiera se la debo subir. Simplemente le debo poner aquí práctica 4, lo que hay que hacer. ¿Ya? Hace el acabado superficial de acuerdo a las indicaciones que se están dando aquí.
¿no? De acuerdo a estas indicaciones, de acá, ustedes escogen el acabado superficial para la superficie, para todas las superficies. Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar ya. Mañana les explico un poquito más sobre esto, que es lo que quiero que hagan en la lámina. Y voy a revisar las láminas, la 3. Bueno, la 1 ya la revisé, pero no le subí notas, ¿no? Sí, creo, ¿no? Ya. Bien, los dejo entonces, chicos, aquí nos quedamos. Ahora sí, cuídense mucho. Chao. Chao, profesor.